dirigimos para ponerlos en tus manos, mi Señor, y pedir tu dirección en esta hora, que vamos, oh Dios del cielo, a exponer tu palabra a tus hijas, mi Dios, y para todos aquellos quienes la van a oír, Padre Santo. Obra, mi Señor, por favor, en mi vida, y obra también en la vida de cada uno, mi Dios, de los que están a la distancia. Sé tú, mi Dios, apoderándose también de sus mentes, y que todos, oh Dios, podamos crecer en el conocimiento tuyo a través de tu palabra en esta hora. En tus manos los quedamos y te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. La palabra de nuestro Dios en esta tarde trae como tema: la incredulidad es contagiosa. Ese es el tema de esta tarde. La incredulidad es contagiosa. Fíjense, mis amados hermanos, la incredulidad turba el alma. Nos enseña que también, mis amados hermanos, qué es lo que nos turba también nuestra mente. Turba también, mis amados hermanos, y nos enseña sobre la incredulidad de la humanidad entera, que es lo que nos mantiene alejados de la verdad, de la luz verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que la incredulidad, mis amados hermanos, es contagiosa, porque turba el alma, turba la mente. También, mis amados hermanos, también los enseña. Con ello podemos nosotros darnos cuenta cómo la incredulidad cega los ojos de la gran parte de la humanidad, para que no puedan ellos discernir cuando Dios les está hablando y Dios les está llamando. Es que eso es muy significativo que tomamos en consideración, porque la incredulidad, mis amados hermanos, poco a poco va afectando más y va afectando más a la humanidad, así como a veces si nosotros lo descuidamos, de la misma forma también lo va a ir afectando y lo vamos a ir retirando un poco más y más y más de las cosas del Señor, o vamos a ponerle menos atención a lo que realmente se refiere y requiere reverencia hacia Dios. Entonces eso es lo que vamos a estar tratando ahora. Y vamos a ver, mis amados hermanos, algunos puntos de los cuales vamos a tratar. Vamos a tratar el número 1, hasta qué punto el hombre no quiere creer. Ese es el número 1. El número 2, la señal que pedía. Ellos también pedían señal. Número 3, ¿por qué no le podían creer? Ese es el número 3. Número 4, pero Dios ya había hablado muchas veces acerca de su Hijo. Este es el número 4. Ahora el número 5. Y lo relacionado también con nuestro Dios. Así que, mis amados hermanos, muchos de nosotros, teniendo ojos, no podemos ver. Y también, mis hermanos, teniendo oídos, no podemos oír. Estamos tan mal que nuestros sentidos están embotados, mis amados hermanos. Tal vez somos buenos para la ciencia, para la filosofía, pero del conocimiento espiritual estamos, mis amados hermanos, muertos espirituales. O sea, que fíjese que a veces, mis amados hermanos, el conocimiento es muy importante y es necesario, pero a veces eso los aleja de la presencia de Dios, porque a veces el conocimiento, en lugar de hacerlos humildes, los hace altivos, y ahí es donde comienza la incredulidad, y eso va contagiando el resto, mis amados hermanos del cuerpo, y llega a tal punto que prácticamente espiritualmente estamos muertos, mis amados. Ya nada le tomamos la suficiente importancia que le deberíamos de tomar a las cosas del Señor en este mundo en el que estamos. También, mis amados hermanos, yo recuerdo, mis amados hermanos, cuando yo era pequeño. Cuando yo era pequeño, yo escuchaba que a un niño se le había caído un palo, una estaca en un ojo y le había sacado el ojo. Entonces, eso, yo en esa edad sentía, yo dije, pues eso es terrible que eso pueda sucederle a un niño y también para un adulto. Pero se me hacía, mis amados hermanos, completamente
increíblemente y horroroso que eso llegara a suceder en el aspecto literal. Pero también, mis amados hermanos, nosotros en el aspecto espiritual también es terrible y es horroroso y es completamente aferrante, mis amados hermanos, que la ceguera espiritual esté en la humanidad hoy en estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Porque es cierto, mis amados, que tenemos mucha información, pero a veces por mucha información estamos cayendo en una depresión espiritual que no podemos salir de allí. Tanto así, mis amados, que a veces Dios tiene que mandar alguna señal, alguna evidencia para que nosotros podamos levantarnos y salir de ese adormecimiento en el cual la iglesia y el mundo en general ha caído. Y eso es lo que estamos mirando, mis amados, hoy en estos tiempos. Por ejemplo, fíjense, una persona puede ser muy inteligente para estudiar, para sus negocios, para quizás un científico, un profesor. Y puede haber, mis amados hermanos, asistido a una iglesia por muchos años donde se predica el evangelio y aún así estar completamente ciego espiritual. Dios está, mis amados hermanos, en la ceguera de sus ojos, es lo pasado. Puede tener muchas cualidades una persona y pudo haber estado asistiendo a la iglesia por mucho tiempo, pero aún así puede prevalecer espiritualmente. Y por eso, mis amados hermanos, el conocimiento es importante, pero también es más importante tratar de mantener una buena relación con Dios y una buena comunión a través de su Espíritu para poder mantener nosotros ese vigor que debe de haber en todo nuestro ser para que cuando miremos al Señor, cuando se los presente al Señor, cuando Dios nos hable y estemos frente a Él, mis amados hermanos, nosotros podamos reconocerle que Él es el que los está hablando. Y para ello es que nosotros hoy en día necesitamos tener una buena comunión y una buena relación con nuestro Dios para que nosotros podamos estar atentos al llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Vamos a ver, mis amados hermanos, el primer inciso, el primer punto, hasta qué punto el hombre no quiere creer, mis amados hermanos. Ese es el primer punto del que vamos a estar tratando. Hasta qué punto el hombre no quiere creer. Miren los versículos que leímos hace un momentito. Dice el verso 22, lo voy a volver a leer ahí. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era, dice, invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Fíjese lo que hicieron los judíos cuando Jesús andaba por al pórtico, dice, de Salomón, y ellos se le presentaron y lo rodearon, mis amados hermanos, le hicieron un círculo. Esto me recuerda a mí, mis amados hermanos, cuando en la adolescencia, quizás en la escuela, usted que asistió al colegio, a la universidad, muchas de las veces a veces rodean a algún joven o alguna jovencita para preguntarle o quizás para maltratarle. La idea de rodear a una persona es para que no se escape antes de que le den respuesta a lo que ellos están exigiendo. Y en este caso hicieron lo mismo con Jesús, lo rodearon y le preguntaron, si tú eres el Cristo, si tú eres Dios, dilo abiertamente. Entonces, mis amados hermanos, a pesar que Jesús ya tenía días de andar en el área y andar enfrente de ellos, haciendo grandes milagros y prodigios, ellos todavía no creían. Los ojos de ellos estaban vendados, la mente de ellos estaba cegada, no podían discernir que Dios estaba ahí. Y es que, mis amados hermanos, Dios se había presentado a ellos como un hombre humilde, como un hombre sencillo, como un hombre, mis amados hermanos, que carecía de conocimiento de letras y que también no tenía riquezas y que andaba, mis amados hermanos, como usted y como yo.
Por eso ellos no podían, mis amados hermanos, comprender que el Dios de los cielos, el Dios que creó el universo, pudiera presentarse ante ellos de esa forma. Ellos no podían comprenderlo y por ello ellos se acercan y le hacen la pregunta y lo circulan al Señor para que no se les fuera y les pudiera dar respuesta a la inquietud que ellos tenían. El alma de ellos estaba turbada, el alma de ellos estaba angustiada, mis amados hermanos. La mente de ellos estaba completamente entenebrecida y por eso, mis amados hermanos, ellos querían respuesta. Pero mis amados hermanos, qué lindo es Dios, qué grandioso es nuestro único y gran Rey, que Él se presentó, mis amados hermanos, ante aquellos hombres eminentes, entre comillas, en aquellos tiempos, y no le reconocieron, pero se acercó, mis amados hermanos, a la gente humilde, a la gente sencilla, a aquella gente, mis amados hermanos, que le gusta escuchar, a aquella gente, mis amados hermanos, que le gusta ver, que estaba necesitada de milagro verdadero. A esa gente Dios se acercó, mis amados hermanos, y Dios los sanaba de toda enfermedad, de todo lo que estaban sufriendo. Dios los sanaba y ellos creían verdaderamente, así como nosotros, mis amados hermanos, deberíamos creer 100% en el Señor y pudiéramos decir que nada ni nadie nos pueda separar del amor de Cristo, porque sabemos quién es Él, y Él los ha salvado y los ha librado y los ha sanado. A nosotros dependemos, mis amados hermanos, de nuestro Dios. A veces el que tiene mucha riqueza depende de sus riquezas y confía en su riqueza, pero nosotros confiamos en el Dios de los cielos, en el Dios verdadero, en el único y gran Rey. Ese es nuestro Dios, mis amados, y que nada ni nadie nos pueda mover ni separar del amor de Cristo. Hoy en estos tiempos podemos ver nosotros, mis amados, los acaudalados, los apoderados, ellos están recluidos en sus casas, allá les llevan todo, pero nosotros tenemos que salir a buscar el sustento diario y el alimento, quizás a las tiendas, correr peligro de lo que está sucediendo, pero confiemos en nuestro Dios, tomemos las precauciones necesarias y pongámosle en las manos del Señor, y que Él va a estar con usted como lo ha estado, va a seguir estando también para librarle, pero necesitamos creer, mis amados hermanos, verdaderamente, y no ser como ellos que lo veían y no creían en Él. Aleluya. Gloria a Dios, alabe al Cristo de la gloria. Cristo es poderoso, mis amados hermanos, y Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Mis amados, dice, los hacemos nosotros la pregunta, mis amados hermanos, ¿por qué realmente el hombre no quiere o no puede creer en Jesucristo? La respuesta es por su depravación, mis amados hermanos. La gente hoy en estos días se hacen que no creen en el Señor, pero es por la depravación que hay en el mundo y que hay en ellos mismos, total, la depravación total del hombre por el pecado que hay. En Adán, mis amados hermanos, desde el principio el hombre está completamente corrompido. No hay nada bueno en él. Así lo dice la palabra de nuestro Dios. Si usted ve, mis amados hermanos, afuera, la gente no está desesperada por acercarse a la iglesia o por ir a buscar de Dios. La gente está desesperada en estos tiempos por salir a los malls, por salir a los parques, por salir a la playa, por ir a lugares de diversiones. Esa es la desesperación que ellos tienen, por ir a ver su fútbol, por ir a ver sus partidos, por ir a ver sus diversiones, pero no se preocupan por buscar de Dios, que es a Él el que deberíamos de acudir en estos tiempos, y después de salir de esta hambruna podíamos salir a buscar a Dios. Pero no, mis amados hermanos, la gente de afuera no quiere buscar de Dios. Esa gente está corrompida, y que nosotros, que Dios tenga misericordia de usted y de mí, y que nunca vayamos a caer nosotros en ese mismo ángulo, mis amados hermanos, o en esa misma posición en las cuales se encuentran ellos, mis amados. Alabemos a nuestro Dios. Fíjese que Dios dice en su palabra, en el Salmos capítulo 14, versículo 1, dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen las abominables, no hay quien haga lo bueno. El necio, mis amados hermanos, dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios, Dios no existe. Dios sí existe, mis amados hermanos. Nosotros podemos contactarlo 100% de que Dios existe. Y yo sé que usted también cree en Dios. Dios existe, pero el necio dice que no existe Dios. Dice que sus bienes
o sus facultades que tiene, con las que goza. Eso dicen que es lo bueno y ese es su Dios para ellos. Aquellos, mis amados hermanos, que han obtenido grandes logros, se han olvidado de nuestro Dios. Dios es el que da la sabiduría, Dios es el que da la inteligencia y Dios es el que da el conocimiento. Si Dios no diera nada de eso, mis amados hermanos, el mundo estuviera en un caos tremendo, pero Dios es amor y se manifiesta para poder darle inteligencia a la gente, pero ellos, en lugar de darle las gracias a Dios y de humillarse ante Dios, se engrandecen ellos. Pero, amados hermanos, para Dios sea la gloria, la honra. Nosotros necesitamos humillarlo y acercarlos y buscar de Dios verdaderamente como a Él le agrada y no como nosotros queramos, mis amados hermanos. Mira, la palabra de Dios continúa diciendo en el Salmo 14, en el versículo 3, todos se desviaron, dice, a una y se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la palabra de nuestro Dios. Mis amados, esto es terrible, mis amados hermanos. Y oiga, usted y yo, nosotros los consideramos que estamos buscando del Señor con dificultad, con sacrificios, con angustia, con todo lo que usted quiera decir, pero tratamos de buscar del Señor. Buscamos de darle gracias a Dios, darle algo a nuestro Dios. Pero los demás que no le dan nada, mis amados hermanos, imagínense, si Dios dice que no hay ni uno bueno siquiera en este mundo, ¿a dónde quedan ellos que no tratan de hacer nada? Están como aquellos que rodearon a nuestro Señor Jesucristo, los fariseos, mis amados hermanos, se acercaron, los rodearon y le dijeron, ahora dinos si tú eres el verdaderamente Dios o no eres tú. Y Jesús les dijo, yo ya se los he dicho a ustedes, les dice el Señor, pues pero ustedes no pueden creer, pero si no me creen a mí, por lo que yo les digo, créanme por las obras que Dios hace a través de mí, créanme por ellas. Así que mis amados hermanos, el mundo, mis amados hermanos, que está alrededor nuestro, si no creen por la palabra nuestra, van a creer por nuestro testimonio y esa es la responsabilidad suya y esa es mi responsabilidad también de dar un buen testimonio en este mundo para que los que no crean por la palabra de Dios, que crean por el testimonio que nosotros damos, que somos hijos de Dios, que buscamos de Dios, que los esforzamos a servirle a Dios, pero tenemos que trabajar nosotros arduamente y ser los humildes, mis amados hermanos, para no cuestionar al Señor nunca, porque el Señor, mis amados hermanos, es el Todopoderoso y nosotros no somos nadie para poder cuestionar al Señor. Así que alabanzas y gloria sea únicamente para nuestro Dios, mis amados hermanos. Todos, mis amados hermanos, necesitamos de nuestro Dios y estamos completamente interesados siempre en buscar de nuestro Dios, pero tenemos que hacerlo de todo nuestro corazón. El punto número 2, mis amados hermanos, aquella gente, aquellos fariseos, aquellos saduceos, aquellos escribas, aquellos publicanos, pedían señal del Señor. La señal pedían aquellos, ese es el punto número 2. Y mire lo que la palabra del Señor dice allá en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 19, y dice, y apuñándose, dice, las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala y demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás, porque así como Jonás fue, dice, fue el señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará, dice, en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar, dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenará porque la predicación de Jonás se arrepintieron y aquí más que Jonás en este lugar. Miren, mis amados hermanos, la gente pedía señal, aquella perversa generación le pedía señal al Señor y Jesús les respondió y les dijo, ya hice muchas señales ante ustedes, ya no les voy a dejar otra señal, sino la señal del profeta Jonás.
Se les recuerda, mis amados hermanos, que Jonás, la obra que Dios hizo a través del profeta Jonás, después que él estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, pero después salió, mis amados hermanos, a predicar el evangelio y la ciudad de Nínive se arrepintió. Pero, mis amados hermanos, también menciona la reina del sur. Esta reina, en otra oportunidad vamos a tener el privilegio de poder discernir quién es ella, pero ella, mis amados hermanos, era la que vino, ahí perturbó la mente de Salomón, el sabio Salomón. Ella ayudó, mis amados, para que él se volviera, le diera la espalda a nuestro Dios verdadero. Entonces, mis amados hermanos, cuidadito con darle la espalda a nuestro Dios. Cuidadito, mis amados hermanos, con que la incredulidad llegue, porque la incredulidad es contagiosa. Puede ser que también, mis amados hermanos, por medio de la incredulidad de uno, se le pegue a otro también la incredulidad. Cuidado, mis amados hermanos, con eso. Tengamos mucho cuidado. El punto, mis amados hermanos, número 3, dice también la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué no le podían creer al Señor, mis amados hermanos? La verdad, porque ellos no le podían creer a nuestro Dios y Dios hacía grandes cosas entre ellos, mis amados. No eran sus ovejas, mis amados. No eran sus ovejas. Dice la palabra de nuestro Dios allá en San Juan capítulo 10 del 26 al 30 dice así, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis amados hermanos, que Dios nunca lo vaya a decir a nosotros que nosotros no somos de sus ovejas, que no somos de su redil. Tengamos nosotros en mente, mis amados hermanos, que el Señor les dice a ellos, ustedes no me creen a mí porque la verdad es que no son de mis ovejas. Y si no son de las ovejas del Señor, ellos eran, mis amados hermanos, de los cabritos. Y usted sabe a dónde van a ir ellos. Que eso les dice el Señor, que ustedes les dicen, no me creen porque no son de mis ovejas, dice. Como os he dicho, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, dice, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano, de mi Padre. Y yo y el Padre uno somos. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Eso les decía nuestro Señor Jesucristo a todos aquellos quienes lo estaban cuestionando. El versículo 30 le dice y confirma que Él es Cristo. ¿Cómo podemos nosotros que tenemos, mis amados hermanos, ser ovejas para esto? Tenemos que haber nacido de nuevo. Para poder ser verdaderas ovejas de nuestro Dios, necesitamos haber nacido de nuevo. Que haya una verdadera conversión, mis amados hermanos. Antes nosotros, muchos de nosotros, éramos cabritos porque andábamos en el mundo, en los deleites del mundo, en el pecado, haciendo la voluntad, mis amados hermanos, del enemigo, o sea, del diablo. Pero nosotros venimos a Dios y en el momento que nosotros recibimos a Cristo, nosotros nos convertimos en ovejas de nuestro Dios. Y ahora Él, estamos nosotros en las manos de Él y Él los tiene en las manos de Él, protegidos, mis amados hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Él, mis amados hermanos, es el único que puede cuidarlos a cada uno de nosotros. Así es que usted y yo somos ovejas de nuestro Dios, pero tenemos que creerle a nuestro Dios. Tenemos que estar seguros que Él es Dios y no dudar, mis amados hermanos, de nada, porque la palabra de Dios dice que el que duda es semejante a las olas del mar que va de allá para acá y viene de allá para acá y está así en ese movimiento y nunca tiene firmeza, nunca tiene raíces, nunca tiene fundamento, pero nosotros tenemos un fundamento y allí estamos parados, ahí estamos de pie, ahí estamos cimentados y ese fundamento se llama Jesucristo, el creador de los cielos y la tierra, el único rey de reyes y señor de señores. Ese es el fundamento suyo y ese es el fundamento nuestro. Allí estamos nosotros en esa roca, mis amados hermanos.
Así que creámosle a nuestro Dios. El punto, mis amados hermanos, número 4. El número 4 dice, ya os lo he hablado muchas veces, les dijo el Señor, y no me quieren creer. A nosotros, mis amados hermanos, al igual que a ellos, Dios ya les había hablado muchas veces, había hecho muchos milagros delante de ellos, y ya les había hablado y ellos no creían. Pero que el Señor tenga misericordia de nosotros y que Él nunca nos vaya a decir estas palabras a nosotros. Recordemos, mis amados hermanos, que nosotros, mis amados hermanos, creemos en Él, estamos seguros y que no los vaya a reprender Dios de esa forma, porque Dios ha hecho grandes obras maravillosas en su vida. Dios las ha hecho en mí, mis amados, y el hecho de que nosotros estemos de pie en este día, que todavía nosotros estemos con salud y estemos en este mundo, ese es un milagro grandísimo del cual debemos de estarle agradecidos a nuestro Dios, mis amados. Si nosotros siendo malos, Dios los cuida, los protege, cuánto más, mis amados hermanos, estando en las manos del Señor como ovejas de nuestro Rey. Así que glorioso Jesús. Dice, muchas veces se nos he dicho, por eso dice en el libro de los Hebreos, la palabra de nuestro Dios en el verso 1 al versículo 3 dice, Dios habiendo hablado muchas veces, yo no sé cuántas veces le ha hablado Dios a usted, así como me ha hablado a mí. ¿Cuántas veces nos ha hablado Dios por quizás en los mensajes, por el internet, por la radio, por la televisión, por los evangelistas, por los misioneros, por aquellos que andan repartiendo trataditos de diferentes formas, mis amados hermanos? Dios nos ha hablado que Él es Dios, mis amados, y debemos de creerle a Él. Dice, le voy a volver dice el verso 1 de Hebreos capítulo 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los profetas, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, que es Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo, dice, el resplandor de su gloria y de la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo, dice, efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, dice, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, por los profetas a los padres, ahora en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Versículo 3 dice, en este versículo encontramos la esencia, mis amados hermanos, de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Miren lo que Dios nos dice que nosotros también somos, mis amados, para Él. Somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Nosotros tenemos la sustancia de nuestro Dios. Nosotros tenemos la sangre de Cristo rociada. Tenemos su espíritu, mis amados hermanos. Oh, qué hermoso, qué glorioso, qué bello es, mis amados hermanos. Cuán gozo hay en nuestros corazones, mis amados, cuando recordamos y pensamos que verdaderamente, mis amados hermanos, Dios es el único Dios verdadero. Dios es el único grande, Dios es el único Rey, y no hay otro en esta tierra en el cual nosotros podamos confiar y creer, mis amados hermanos. Dios es amor, dice la palabra de nuestro Dios. Allá en Gálatas, capítulo 5, versículo 22, allí los habla Dios, mis amados hermanos, de lo que verdaderamente es reconocer al Señor. Mire, yo solamente le quiero mencionar estos puntos, mis amados, estas palabras de las cuales nosotros tenemos que estudiarlas personalmente y saber qué es esta palabra. La primera, miren, Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice, el primera palabra que dice allí es amor. Nosotros como hijos de Dios necesitamos estudiar y saber verdaderamente a todo lo que abarca la palabra amor. Piensa en Jesucristo, el amor de nuestro Dios, mis amados hermanos,
que Él demostró por usted y por mí. Y eso, hágase usted en su mentecita un círculo y haga, mis amados hermanos, verdaderamente que pensar que qué es amor, que qué es lo que usted tiene que hacer para demostrar amor, mis amados hermanos. Eso, la primera palabra. La segunda palabra es gozo. Acuérdense, mis amados hermanos, que el Señor, cuando estaba en la cruz del Calvario, Él no se estaba quejando, mis amados hermanos. Él no estaba ya quejándose por lo que le estaban haciendo. Él solo decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Debe de haber gozo en las tribulaciones, así como también en las alegrías, en los triunfos, pero en las tribulaciones debe de haber gozo en nosotros y debemos de reflejar el amor de Dios, la seguridad que hay en nuestras vidas, mis amados hermanos. También, mis amados hermanos, la otra palabra que lo menciona este verso es paz. Debe de haber paz en nosotros, no debe de haber pánico, no debe de haber desesperación. Tenga paciencia, mis amados hermanos. Pídale al Señor que le revista de la gracia, de la paciencia, para que usted pueda tener, mis amados hermanos, compasión por aquellos que necesitan que les lleve la palabra y que les dé el amor de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ellos, mis amados hermanos. La paciencia es muy importante. También nos habla en ese verso de la benignidad, mis amados hermanos. Tenemos que ser benignos también para con nosotros mismos y luego después para con los demás, mis amados hermanos. También tenemos que tener bondad, mis amados hermanos. Tenemos que ser bondadosos. Eso, piense usted en estas palabras y búsquelas en el diccionario sobre qué le quiere decir estas palabras que le estoy mencionando para que comience usted a practicarlas, para que todos comencemos a practicarla a diario, mis amados hermanos, en el andar diario de nuestra vida, podamos nosotros tener estas virtudes. También, mis amados hermanos, la fe no debe de faltar en cada uno de nosotros, en usted y en mí, y en todos los que los escuchan, debe de haber fe. También debe de haber mansedumbre, mis amados hermanos. La mansedumbre es muy importante también, y también, mis amados hermanos, la templanza. Oh, gloria a Dios, mis amados hermanos. Si estas virtudes hay en nosotros, mis amados hermanos, nosotros seríamos los más felices del mundo y deberíamos de demostrarlo, mis amados, diariamente, alabando y glorificando a Dios y dándole gloria, honra, alabanza solo a Él, porque solo Él es el único que lo merece, mis amados hermanos, y nadie más merece esa gloria porque Él es el único merecedor de todo ello. Así que, mis amados hermanos, tengamos en mente, mis amados hermanos, no rodeemos a nuestro Señor Jesucristo, no hagamos un círculo alrededor cuestionando a nuestro Dios. No cuestione a nuestro Dios. Dios es Dios. Los fariseos, los escribas, todos aquellos hombres importantes, mis amados hermanos, circularon a Jesús y le llegaron a preguntar a nuestro Dios. Dios había hecho muchos milagros ante ellos. Y ahora Dios ha hecho muchos milagros ante nosotros también. El mejor milagro que nosotros podamos ver es el que Él ha hecho en nosotros personalmente, mis amados hermanos. Ese es el mejor milagro que Dios ha hecho y el cual podemos visualizar cada uno de nosotros allí donde usted se encuentra. Vamos a orarle a nuestro Dios y a darle gracias a nuestro Dios Padre en el nombre de Jesucristo. A ti, mi Dios, en esta hora. A ti nos acercamos, Señor amado, agradecidos, oh Dios, contigo, pidiéndote, mi Dios, perdón por nuestras faltas, reconciliándolos contigo, mi Señor, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Ayúdalos, mi Dios, por favor, para poder creer en ti, mi Señor amado. Ayúdanos, mi Señor Jesús, para que la incredulidad, Padre, no llegue a nuestras vidas, porque la incredulidad, mi Dios, es contagiosa y se la vamos a transmitir a otro. Pero en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, nosotros, oh Dios, estamos en tus manos, somos ovejas tuyas y tú, mi Dios, nos ayudarás para que esa incredulidad nunca vuelva a llegar hacia nosotros. Ahora nosotros hemos creído, hemos reconocido, te hemos aceptado. Estamos seguros, Señor, que tú eres el Dios que
que enviaste a este mundo a través de tu Hijo Jesucristo. Y gracias porque lo enviaste, gracias porque vino, gracias porque murió, gracias porque resucitó y gracias porque ahora mora en nuestros corazones. Obra, mi Señor, por favor, en nosotros. Ayúdanos, mi Dios, a que lo revistamos de paciencia, Señor, esperando en tu venida, Señor, para que cuando tú vengas nosotros podamos irnos contigo y gozar para vida eterna. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo pongo a tu iglesia en tus manos, Señor. Allá donde ellas y ellos se encuentran, Padre, que la gracia tuya, que el amor tuya, que la misericordia tuya, Señor, puede llegar a sus vidas y que tú, mi Dios, les bendiga desde el más pequeño hasta el más grande. En el nombre de Cristo Jesús, yo como tu siervo los bendigo y los declaro, Padre, bendecidos y protegidos, Padre, de todo mal que pueda llegarles a sus vidas. Padre, gracias todo en esta hora, en ese nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Here I am to worship. Here